Saludando cordialmente a todos nuestros hermanos y todos los que se conectan a esta hora y que tienen la oportunidad de vernos. Vamos a exponer la palabra. Somos la iglesia Casa de Misericordia en Florida. El pastor Hugo López les saluda y deseándoles bendiciones del Señor y deseándoles que día a día el Dios de la gloria derrame su misericordia y su bendición sobre cada uno de nosotros. Le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Ayer dejamos un tema empezado, que es un tema que no se puede evacuar. Estamos tratando de tomar un perfil de ese tema para exponerlo y darle gracias a Dios porque nos permite hacerlo. Iniciamos con una oración pidiéndole a Dios que nos guíe y pidiéndole a Dios que nos dé la sabiduría, la gracia y un espíritu de entendimiento para poder comprender todas estas verdades espirituales. Oremos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo el Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Bendito Dios de los santos y de los cielos, te engrandecemos tu nombre. Creemos, Dios mío, Señor, que tu palabra es fiel, que tu palabra es viva, que tu palabra es eficaz. Necesitamos aprender de ti, necesitamos, Dios, honrarte y bendecirte, necesitamos aprender, Dios mío, de tu palabra. Queremos, Dios mío, Señor, disfrutar de este tiempo, Señor, compartir, Señor, el conocimiento, la revelación, el poder, la unción y la gracia que nos ha dado, Dios mío, bendito Dios, y qué mejor oportunidad que esta, Señor. No tenemos, Señor, en este momento un templo abierto para poder congregarnos, pero aquí estamos, Dios mío, con estos medios que tú nos has brindado. Nos da la oportunidad de usarlos, Señor, y te damos gloria y honra porque tú, Señor, bendices tu pueblo. Señor, en estos momentos de angustia, en estos momentos difíciles, Dios mío, Señor, se ha disparado, Señor, la contaminación en nuestro país, en nuestras ciudades, Dios mío, Señor, está creciendo, Dios mío, Señor, Padre maravilloso, la contaminación con ese virus, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros creemos, Dios mío, tu palabra, que caerán mil a nuestro lado y 10.000 a nuestra diestra, pero a nosotros no nos tocará. Con esto no estamos, Señor, bendito Dios, deleitándonos, Dios mío, Señor, en que caiga tanta gente, pero Dios de los cielos nos ha dado el poder, la autoridad de la palabra, Señor, para atar y ligar, Señor, todo espíritu de muerte, de destrucción, atar y ligar. Tu palabra dice que todo lo que atar en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que yo desate en la tierra será desatado en el cielo, y yo desato bendición, desato, Dios mío, Señor, bendito Dios, prosperidad, gracia, sanidad, libertad, amor y fe, Señor Dios Todopoderoso, quebranto, todo poder de las tinieblas, toda opresión inmunda, Dios mío, Señor, creemos en un Dios, creemos en un Dios de poder y oramos por el Señor que manifestada, Dios mío, Señor, con este virus, Señor, no solamente aquí en Colombia, no solamente en el Valle del Cauca, no solamente en Cali, Señor, sino que pedimos, Dios mío, Señor, con todo el corazón, como en los tiempos de Elías, Señor, por tu palabra santa, se cierren los aires, se cierren los cielos, Dios mío, Señor, a toda contaminación, a toda opresión demoníaca y a toda obra de las tinieblas, todo consejo del maligno y todo decreto de las tinieblas queda anulado, queda atado en el nombre de Jesús de Nazaret. Pedimos ángeles, Dios mío, Señor, que guarden tu pueblo, que guarden, Señor, nuestras ciudades, que guarden nuestros campos, nuestros campesinos, nuestros indígenas, Dios mío, Señor, Padre, los desvalidos, Dios mío, Señor, y todos aquellos, Dios mío, Señor, que se encuentran infinita y que podamos, Dios mío, Señor, dar de gracia lo que tú nos has dado de gracia, Señor. Sabemos que somos tu pueblo, sabemos que el que habita el abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente, Dios mío, Señor. Que diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi libertador, mi Dios, en quien confiaré. Él nos librará, Señor, de la peste destructora, Dios mío. Él nos librará, Dios mío, de toda saeta que en medio de la oscuridad destruya. Él nos librará, Dios mío, y nos ha librado y nos librará, porque tú nos has elegido, Señor, para esta salvación, Señor. Y tu palabra dice, Dios de los cielos, que tú, Señor, nos librarás de la prueba de Señor que va de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Nosotros no somos moradores de la tierra, no somos de este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos, Señor, de tal manera, Dios mío, Señor, bendito Dios, que ninguna plaga tocará nuestra morada. La sangre de Cristo, Señor, cubre, Dios mío, nuestras vidas, cubre, Dios de los cielos, nuestras casas, Dios mío, Señor, y el destructor no puede entrar, Señor, bendito Dios, porque tú eres el mismo y está escrito como ejemplo para nosotros, para que aprendamos, Dios mío, para que cojamos fe, para que Dios de los cielos podamos desarraigar, Señor, de nuestro corazón todo temor inmundo, Dios mío, Señor. Yo oro porque un espíritu de fe, un espíritu de paz y un espíritu, Dios mío, de gozo, Dios mío, llene nuestros corazones, Padre. Señor, estamos confinados, Señor, bendito Dios, en nuestras propias casas, pero a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien, porque estamos viendo un país, Señor, más unidos, estamos viendo una iglesia, Dios mío, Señor, que tiene que entender, Señor, que esta es una prueba, Dios mío, que tú estás, Dios mío, permitiendo que venga sobre nosotros, Dios mío. Después de que pase, Dios mío, Señor, esto veremos, Señor, la gloria tuya manifestada, Dios mío, Señor, en el fruto de cada corazón que, Señor, no oía la palabra, pero ahora la oye, no oraba, pero ahora ora, Señor. Bendito Dios, que no atendía, Dios mío, Señor, ni había temor en su corazón, pero que hoy, Señor, reconoce tu grandeza, reconoce tu santidad y reconoce, Dios mío, tu bendita misericordia. Ayúdanos, Señor, para que día a día podamos, Dios mío, deleitarnos en ti, podamos fortalecernos, podamos, Dios mío, darte gloria, alabanza, adoración, Señor. Oro, Dios mío, Señor, Padre, bendito Dios, para que tú, Señor, detenga, Dios mío, Señor, la plaga, Señor, como en la época, Dios mío, Señor, bendito Dios, de David, Señor, cuando sacrificó para Dios en el campo, Dios mío, el Señor, en el campo de Araúna, Jebuseo, Dios mío. Bendito Dios, él dijo, prefiero estar en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Nosotros también nos ponemos en tus manos, Dios mío, dependemos de ti, dependemos de un Padre bueno, Señor, de un Cristo de la gloria que entregó su vida y por un Espíritu Santo que nos guía, que nos enseña, que nos aconseja provechosamente, aún mientras dormimos, Dios mío, Señor, tú nos enseñas, Dios de los cielos. En el nombre de Jesucristo, te damos gloria, honor, alabanza y adoración y te pedimos un espíritu aprendible. Te pedimos, Dios mío, Señor, esa misericordia, Señor, nos cubra, nos abrace, Dios mío, Señor, tu poder y tu gracia. Espíritu Santo de Dios, nos ponemos en tus manos, nos encomendamos a ti, oh Dios de los cielos, y te pedimos, Dios mío, Señor, que nos ayudes a entender tu bendita palabra y podamos comprender los tiempos que estamos viviendo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Dios de los cielos, te damos la gloria y la honra, la alabanza y la adoración, Señor. Muchas gracias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para la gloria tuya, Señor. Alabado seas tú, alabado tu nombre y bendecida sea en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ayer hicimos referencia, hermanos, a lo que estamos pasando. Dijimos que Dios permite pruebas, que Dios permite cosas y que nosotros tenemos que entender por qué Dios las permite y por qué se van presentando en nuestras vidas. Iniciamos ayer con la primera carta de Pedro en el capítulo 1, donde dice que había un grupo de hermanos expatriados del Ponto, Bitinia, Capadocia y de toda parte, y que esos hermanos habían sido escogidos, dice, como todos los creyentes, porque Dios no hace excepción de personas, escogidos según la presencia de Dios para obedecer y dice, y ser rociados con la sangre de Cristo en santificación del Espíritu. Y hablamos que todos nosotros somos escogidos por Dios, que hablamos de que es una elección y toda esa cuestión. Bueno, luego sigue diciendo
seguimos tratando acerca de esto y dijimos que Dios nos ha escogido para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que está reservada para nosotros en el cielo, y dice, y en lo cual nosotros nos alegramos, aunque si es necesario por un poco de tiempo tengamos que ser probados, para que puesta a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que aunque perecedero se prueba con fuego, resulte en gloria, honra y alabanza cuando Jesucristo el Señor se ha manifestado con sus santos. Entonces ahí entendemos nosotros que el fin, dice la palabra, que el fin de la fe, el propósito de la fe es la salvación de nuestras almas. Bueno, continuando con esto, enseguida pasamos y vimos nosotros en la primera carta a los Tesalonicenses qué dice el apóstol Pablo acerca de estas cosas, de estas pruebas. Y entonces estuvimos complementando diciendo que estas pruebas se vienen porque estamos ya en los postreros tiempos, que estamos viendo pues señales que nunca se han advertido, se han presentado hace mucho tiempo. Dios advierte de muchas maneras, habla de muchas formas. En este último tiempo nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, porque así mismo hizo el universo, dice la carta a los Hebreos. Y eso tenemos que entender, lo que él habla de muchas formas. Entonces él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia tiene que ser edificada, o sea, tiene que desarrollar un crecimiento para alcanzar una estatura de plenitud, de madurez, de entendimiento, de que pueda hacer la obra del Señor. Y en ese orden de cosas vimos que uno de los puntos que impiden que ese crecimiento se desarrolle es el engaño. El apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, del verso 3 en adelante, dice que nosotros no debemos desalentarnos como los que no tienen esperanza, y habla de los muertos, habla de la resurrección. Luego pasamos al capítulo 5 y el apóstol Pablo dice que nosotros mismos sabemos, bueno, no nosotros, dice a las que les escribe la carta a la iglesia de Tesalónica, vosotros mismos sabéis, no tenéis necesidad de que os escriba acerca de estas cosas, de estos tiempos, de esta situación que están viviendo. Ellos están en una persecución terrible. Y en ese orden de cosas estuvimos disertando sobre eso, y luego pasamos a la segunda carta en el capítulo 2, y entonces vemos nosotros que habla el apóstol Pablo acerca de la venida del Señor, ¿no? Dice que no nos dejemos confundir, engañar. Hoy vamos a hablar del engaño. No nos dejemos engañar fácilmente de nuestra manera de pensar, nuestra forma de pensar. Lo que Pablo le enseñó a la iglesia era en tan poco tiempo, y la iglesia tiene un conocimiento profundo aún de la venida del Señor. No se había quedado solamente en Juan 3:16, había avanzado en un conocimiento bien intenso, bien profundo. Ustedes saben perfectamente, no tienen necesidad que yo les escriba acerca de los tiempos, y empieza a disertar sobre eso. Y luego entonces pasamos a la segunda carta en el capítulo 2, y dice que viene una apostasía, pero que antes, la apostasía, cuando habla de la apostasía, habla ya de la gran tribulación. Hay que hablarlo claro, porque la apostasía que hay ahora es únicamente como un albor, como albores, como el inicio, como la portada de lo que va a ser la gran apostasía. Y dice que en esa apostasía se va a manifestar el anticristo. Acerca de esto, entonces tenemos que hablar sobre esto, y dijimos que hay un espíritu de anticristo que se manifiesta, se ha manifestado ya mucho tiempo. Entonces estamos hablando acerca de esto. Estos tiempos son pruebas, porque Dios, el Señor, dio señales. Por toda la Biblia están las señales, y una de las señales más claras que da el Señor es que dice: mirad que nadie os engañe. El apóstol Pablo dice: mirad que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque por esto viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces la ira de Dios es el juicio de Dios que
que se ejecuta en la tribulación, y al final de la tribulación los que quedan vivos también, y todos vamos a tener que pasar por ese juicio. Nosotros en un tribunal, para darnos recompensa de acuerdo a la obra de cada uno. El que no conoció a Dios o no obedece al Evangelio va a ir a un juicio final en el cual viene la condenación, etcétera. Estas cosas no se pueden tocar a la ligera, estas cosas hay que hacerlas muy pausadas, no se pueden confundir las cosas. Estoy tratando de darle como un recuento de lo de ayer para que los que no estuvieron se puedan conectar con lo que estamos hablando. Entonces viene una apostasía. Hay apostasía en este momento, pero no es la que dice la carta de los tesalonicenses, porque antes de la venida del Señor se va a manifestar el anticristo. El Señor viene, pero antes de que venga el Señor viene el anticristo. ¿A qué viene el anticristo? A engañar. Y acerca de esto, pues el Señor nos ilustra varias veces, y entonces esta advertencia se da para que nosotros podamos ubicarnos. Mire que es importante cuando uno lee la Biblia y se da uno cuenta de la estructura que tiene el pueblo de Dios. Cuando leemos por allá en el segundo libro de las Crónicas, como algo así como en el capítulo 12, están haciendo un censo del pueblo de Israel, y dice que en la tribu de Isaacar habían 200 hombres entendidos en los tiempos, que sabían discernir los tiempos y lo que había que hacer en ellos. Y eso yo creo que es algo que la iglesia debe aprender de la palabra, que debemos que conocer los tiempos que estamos viviendo y saber qué es lo que tenemos que hacer en estos tiempos para no ser arrastrados de la iniquidad, para no ser arrastrados del pecado. Entonces, esa advertencia a esa actitud que debe tener la iglesia, esa advertencia acerca de los tiempos que estamos viviendo. Estamos hablando precisamente de esta pandemia que no debe aterrarnos, no debe asustarnos, no debe llenarnos de temor. Está bien, tiene connotaciones trágicas, y estamos viendo los muertos, eso no se puede negar, pero entonces nosotros tenemos que saber que hay una diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, y tenemos que ver cómo y qué puertas abiertas hay y qué cosas pueden influenciar para que algún creyente o muchos creyentes lleguen a caer en esto, que no lo deseamos. Por eso estamos tratando de llevar la palabra en la que Dios nos advierte, y nosotros que hemos entendido un poco de esto, pues transmitirla para que usted también se aperciba de los peligros y de las cosas que Dios dice que tenemos que hacer. Hasta hablando de este personaje, dijimos, ¿por qué nos metimos en esto? Porque dijimos que este tiempo es peligroso, que esto tiene un trasfondo, esto tiene el origen es de hombres. El origen no es del diablo, pero es de hombres que están llenos de orgullo, llenos de vanidad, llenos de rebelión, que se han creído que son los dueños del mundo porque tienen una posición, porque la política los lleva a eso, el dominio, el autoritarismo los va llevando a eso, y se van enorgulleciendo, creyéndose que son dioses. Entonces hablamos de este personaje que tiene que venir antes de que venga el Señor, y que está a punto de manifestarse el Señor, y si el Señor está a punto de manifestarse, más pronto se va a manifestar el engaño de la apostasía. Entonces vamos a tratar de que usted entienda esto, porque cuando venga ese personaje dice que ese espíritu se opone a todo lo que sea Dios o sea objeto de culto. Y entonces nosotros decimos, Padre, pero ¿cómo es posible que no nos demos cuenta que todas las iglesias están cerradas en casi todo el mundo? Que ahora en esta pandemia lo que se dedicó China fue a derribar, a destruir las iglesias cristianas, porque seguramente pensaron que haciendo eso iban a acabar con el foco de infección, a saber qué cosas pensarían, porque uno no puede pensar por otro. Pero entonces nosotros tenemos que saber todo lo que dice la palabra, y saber y entender que hay una solución, que hay que leer la Biblia, que hay que ir despacio. Si no entendemos hay que preguntar, hay que tomar buenas interpretaciones, pero que la misma Biblia la misma Biblia se interpreta. Entonces este personaje se opone a todo lo que sea Dios o sea objeto de culto. Y entonces eso es lo que estamos viendo ahora nosotros. Por eso estamos haciendo estas transmisiones, para como no hay culto, pues de una u otra forma le servimos a Dios.
yo predicando la palabra, ustedes escuchando, acompañándonos a orar, intercediendo en las mañanas por todas las cosas que hay que interceder y estando de acuerdo, estando unidos por un mismo espíritu. Vamos a leer un poco la Biblia, vamos a ir a la primera carta del apóstol Juan. Déjeme, yo me ubico aquí en esta máquina y voy a leer en el capítulo 2 de la primera carta de Juan y vamos a mirar la advertencia que hace. Yo quiero empezarla aquí. Usted dirá, esto no tiene nada que ver con lo que va a hablar. Sí tiene que ver, porque vamos a ver cómo se origina, cómo se reproduce la apostasía, la que ya está en el mundo y que el apóstol Juan nos lo dice. Luego vamos a ver, a seguir con el contenido allá de lo que estamos viendo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. Tengan en cuenta que lo que no estoy dándole una enseñanza de escatología, lo que estoy queriendo llevar es a que entendamos el ambiente espiritual que rodea el mundo en este momento y por qué esos espíritus de engaño y que vienen a traer destrucción y que vienen a traer todo eso influencian a los hombres para que los hombres tengan estas actitudes. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, todo lo que hay en el mundo, dice, perdón, los deseos de la carne, número uno, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, la vanagloria de la vida no proviene del Padre. Los deseos de los ojos y dejarnos llevar por lo que vemos, dejarnos llevar por la avaricia, dejarnos llevar por el dominionismo, dejarnos llevar por tantas cosas. Entonces los deseos de la carne, satisfacerse físicamente, individualmente cada uno, eso no proviene del Padre sino del mundo. Este es el engaño que maneja Satanás. No viene entonces hay veces la gente cree que haciendo cosas del mundo va a ser salvo porque son correctas. Es que no todo lo correcto es bueno y todo lo bueno no es correcto. Entonces, si esto no viene del mundo, entonces aquí hay un engaño. Estamos viendo que ese espíritu del anticristo engaña aún a los propios escogidos. Y entonces decimos, el engaño manejado por Satanás es que la eternidad no la da el mundo. Entonces el diablo le ofrece al hombre fama, le ofrece fortuna, le ofrece privilegios, pero eso no viene de Dios. Y lo que viene de Dios no añade tristeza, así lo dice la Biblia. La bendición que viene de Dios no añade tristeza. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Padre de las luces, no de las tinieblas. Entonces eso no viene. Entonces Satanás estableció en el mundo un sistema de pecado, un sistema de tinieblas que enceguece a la gente, que no lo deja ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Por eso nosotros necesitamos la luz de Cristo. Por eso la Biblia dice que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Uno puede tener el conocimiento de lo que dice la palabra, pero no ha sido enseñado en cómo se pone en práctica ese conocimiento, y entonces vamos a estar la lámpara sin luz, exactamente como las parábolas de las viudas, de las vírgenes, de las 10 vírgenes, y bueno, y todo esto. Entonces ahora dice el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, aquí hay varias cosas que tenemos que entender. Número uno, lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y los deseos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. Entonces, si no provienen del Padre y yo ando en eso, entonces estoy haciendo la voluntad del Padre. Entonces, como no estoy haciendo la voluntad del Padre, estoy haciendo la voluntad de Satanás a través del mundo, porque
Satanás, este mundo lo gobierna él. El mundo es el sistema, como sistema de pecado, como sistema de desobediencia, como sistema de oposición a Dios. Y espero que me esté entendiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Me está diciendo la Biblia que si yo hago la voluntad de la carne, la voluntad de los ojos o de la vanagloria de la vida, si yo me dejo guiar por eso, si yo persevero de hacer eso, si no me humillo, si no me arrepiento, no entiendo y no cambio mi postura, mi posición, yo voy a perder. Pero si yo hago la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios no está en los deseos de los ojos, no está en los deseos de la carne, no está en la vanagloria de la vida, porque eso no proviene de Él, sino del mundo. Entonces, si yo no hago la voluntad de Dios, entonces no voy a poder tener la salvación, la eternidad de que Él me brinda. Más el que hace la voluntad de Dios, el que no hace estas cosas está haciendo la voluntad de Dios. Y ese va a permanecer para siempre. Bueno, entonces ahora vamos a mirar que nosotros, dijo el Señor, nosotros no somos del mundo. Dijo, Padre, guárdalos en tu palabra es la verdad. Ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Cuando yo estaba en el mundo, yo los guardaba, pero ahora yo voy a ti, Padre, ahora guárdalos en tu palabra, para que sean uno. O sea, para que tengan un mismo espíritu, para que se muevan en una misma dirección, para que sean un solo cuerpo, que el cuerpo de Cristo, está hablando de la iglesia. Por eso es imposible que alguien pueda ser un cristiano independiente, que no se relaciona con la iglesia, que no se une con la iglesia. Bueno, ya eso es tema aparte, pero pues tenemos que tocar todos estos puntos porque tenemos que salir de todos esos errores y pues no se puede decir todo el tiempo, pero sí podemos tener una buena noción de aquellos pequeños detalles que nos separan de la voluntad de Dios. Entonces, seguimos en el verso 19, dice, el verso 18, hijitos, le dice el apóstol Juan le dice hijitos a la iglesia y le dice, ya es el último tiempo. Dice, lo dijo hace 2000 años, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis, ya ellos habían oído hace 2000 años que el anticristo viene. Ya ellos sabían que va a haber una manifestación del anticristo. Ese no es contra Cristo. La gente se confunde con el anticristo, no es contra Cristo. Es que es en vez de Cristo, se hace pasar por Cristo. Toma el lugar, quiere tomar el lugar de Cristo, engaña, haciéndose pasar por él. Entonces dice, ya viene el anticristo. Y así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Entonces hay muchos hombres a través de la historia de la humanidad, de la historia de la iglesia, que se han opuesto rotundamente a Dios y se han hecho pasar por grandes hombres, se han hecho pasar. Hay gente que los sigue, no solamente en el plano religioso, se han hecho pasar por Dios, se han hecho pasar en la política. ¿Qué decir nosotros de los dictadores, los gobernantes, los que oprimen el pueblo? No voy a poner nombres porque no estamos haciendo proselitismo político, ni estamos en contra de ninguna corriente política. Nosotros no somos de este mundo, de eso que se encarguen los del mundo, de a ver cómo se organizan y a quién eligen y toda esa cuestión. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. El Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Y entonces dice, nosotros sabemos que este es el último tiempo, porque nosotros sabemos que viene el anticristo y ahora han surgido hasta este tiempo, dice Juan, han surgido muchos anticristos. Miremos anticristos, por ejemplo, Nerón fue un hombre en el cual ese espíritu lo impulsó, ese espíritu lo impulsó a perseguir tremendamente la iglesia. Domiciano, todos los emperadores romanos, todos esos fueron tremendamente opositores, engañaron al pueblo, engañaron el mismo Constantino,
se hizo pasar por creyente, hizo un montón de cosas y pervirtió la fe del pueblo. Eso se llama apostasía. La apostasía tiene ciertos grados y ciertos niveles, no podemos entrar en detalle ahora, pero apostasía es separarse, quiere decir divorcio, divorciarnos de las cosas del Señor. Y entonces dice verso 19, eso es, por eso conocemos que es el último tiempo. El verso 19 dice, salieron de nosotros. Entonces esos hombres salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Dice, estuvieron militando también en la iglesia. Doniciano se hizo pasar, perdón, Constantino se hizo pasar, por ejemplo, por cristiano y pervirtió todo. Trajo la idolatría, trajo un montón de cosas, trajo el dominio gubernamental de la iglesia, la volvió política, es un movimiento político religioso. Y así sucesivamente, y pues no quiero hablar de esto porque no es el punto. Yo lo quiero es que usted entienda lo que está pasando, estas cosas que estamos viviendo y que necesitamos comprender un poco mejor. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No está hablando de un hermano que se va de una congregación, se va a otra. Él sigue siendo de nosotros, sigue siendo cuerpo de Cristo, sigue siendo... Hay líderes que para amarrar a la gente necesitan este versículo, pero no está correcto. Mire que todos estos puntos tenemos que tocarlo porque usted tiene que aclarar su mente. Y entonces salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Cuando dice con nosotros, está hablando de los de fe, está hablando de los hijos de Dios, está hablando de la iglesia, está hablando de un cuerpo, de una unidad corporativa que forma la iglesia. No está hablando porque salió de una congregación para otra, entonces ahora no es de nosotros, estaba con nosotros, pero ahora es de otra. No, la iglesia es una sola, si hayan miles de denominaciones, Dios las permite y a veces tenemos que tener una identidad delante del gobierno, una representación jurídica y toda esa cuestión, entonces es necesario. Y dice, pero salieron de nosotros para que se manifieste que no todos son de nosotros. Entonces ahí está el engaño. La gente dice, bueno, cualquier religión es igual, todos los caminos llevan al cielo. No, todos los caminos conducirán a Roma, pero al cielo es un solo camino. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces no todos los caminos conducen al cielo. Y entonces se dice, salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Una doctrina, una iglesia, una religión, como quieras llamarle, que no sea cristocéntrica, que no le dé toda la gloria y la honra y la alabanza a Cristo, que no reconozca a Cristo Jesús como el único mediador, escuche bien, el único mediador entre Dios y los hombres. No es de nosotros, etcétera. Y ahí, por ahí para allá, todo aquel que diga que Jesucristo fue un profeta famoso, que fue el ángel Miguel, no, Jesucristo es el Hijo de Dios, nuestro Redentor, Él murió en la cruz por nosotros. Antes de que el mundo fuera, yo soy, dijo el Señor. Entonces todas esas cosas nos tienen que centrar en cómo es la apostasía. ¿Por qué surge la apostasía? ¿Cómo se manifiesta? Pues son muchos puntos, son muchas vertientes por donde viene la apostasía, pero yo me quiero centrar un poquitico en lo que le dije de que el momento que estamos viviendo, los templos cerrados, que se opone a todo lo que sea Dios o sea objeto de culto. Esa es la intención con la cual yo les estoy transmitiendo esta enseñanza. Esta advertencia es continua en la palabra. Esta advertencia es continua. No es únicamente el apóstol Pablo que nos habla en Tesalonicenses o el apóstol Juan que nos habla en su primera carta. No, nuestro Señor Jesucristo nos lo advirtió. Está en Juan capítulo 5. Usted me permite, yo busco por aquí Juan capítulo 5. Yo le voy a leer, son dos versos. El verso, miremoslo por aquí. Bueno, escuche bien lo que dice
Voy a leer un poquito de contexto. ¿De qué se trata? Los judíos le pedían señales de él estaba, le están pidiendo señales de quién era él. Él le dijo: Juan dio testimonio, Juan el Bautista dio testimonio de mí, pero el testimonio de Juan no es válido, porque yo no recibo testimonio de un hombre. A mí, es referente a mí. No puede un hombre testificar si es Dios o no es Dios. Ni usted ni yo podemos testificar de que Cristo es Dios. Somos testigos de su resurrección y de lo que ha hecho en nosotros y de que vive en nosotros. Somos testigos de su resurrección porque nos redime, nos resucita. Damos testimonio de eso. Pero el testimonio lo da el Padre. El Padre es el que abre los cielos y dice: este es mi Hijo amado en el cual mi alma tiene complacencia. Entonces de eso está tratando el Señor. Dice, por ejemplo, vamos a leer un poquitico largo. Dice, versículo 31, escuche bien porque esto es aplicable a nuestra vida. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Ese cuentico de muchos creyentes. No, yo estoy bien, yo no ando con mal a nadie, yo voy para el cielo, el testimonio nuestro no es válido, ni el testimonio del papá, ni de la mamá, ni del pastor, no. Eso dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. No, yo sí soy salvo porque yo hago esto. Pues no. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviaste mensajeros a Juan, está hablando de Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Ahí la tiene. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Mire, ¿por qué le dice eso? Dice, el testimonio de Juan el Bautista es el más grande de los profetas, nacido de mujer. Imagínense, el mismo Señor dio testimonio de Juan, pero Juan no puede dar testimonio de él. Dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Esto para que vosotros seáis salvos. Cuando uno no puede decirle a una persona: no, usted es santo varón de Dios, alma bendita, usted es el santo de los últimos tiempos, y que porque es amigo del pastor, porque es de la familia del pastor, porque es allá, su testimonio no es válido. Ese testimonio no lo acepta el Señor. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras hago yo. Lo que da testimonio de que uno es hijo de Dios es lo que uno hace. Cuando uno hace lo que Dios lo manda a hacer a través de la palabra. No por una mujer histérica en una iglesia que dice: sí, dice el Señor. No, pues bueno, si dice el Señor, vamos a comprobarlo con la palabra. Y no estoy en contra de la profecía, yo creo en la profecía. Pero la profecía tiene que ser probada por las escrituras. Y dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. Le repito varias veces el mismo verso, el mismo enunciado, para que se le quede grabado. Dice que el Padre, me ha dado, dice, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. No nos dejemos confundir, hay que leer la Biblia con inteligencia. A mí no me puede decir una vertiente religiosa, una corriente interpretativa, no me puede decir una religión que nosotros somos, testigos no sé de quién, pero no me puede decir que si no cree en Cristo, si no cree en la obra de Cristo, entonces no tiene la palabra morando en él. Puede tenerla en los labios, puede tener en la mente, pero que la palabra se haga parte de él, se encarne en él, no va a ser eso. La palabra moral es que permanezca, que viva dentro de nosotros. Y cuando la palabra vive dentro de nosotros, hay un testimonio de cambio, hay un fruto de arrepentimiento, hay un testimonio de la verdad. Y dice, mire cómo dice el verso.
escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es la palabra la que da testimonio de Cristo, es la palabra la que da testimonio de nosotros, es la palabra la que da testimonio de que somos hijos de Dios. No es la religión, no son las emociones, no es hablar en lenguas, no es cantar, no es entrar en un a saber qué cosas, hermano, porque tantas cosas se mueven, y todo esto no más que producto de la apostasía. Y escuche el verso 40. Y no queréis venir a mí. ¿A quién le dijo? A los judíos. Ellos tenían la ley, ellos creían en Dios, tenían una ley y unas ordenanzas de culto, ellos cumplían con todo eso, pero no lo querían aceptar. No sirve de nada ser un religioso, no sirve de nada ser una persona comprometida con las cosas de la iglesia o de una religión, no sirve eso. Hay que llegar a los pies de Cristo, hay que aceptarlo como Señor, como Salvador, hay que venir a Él, hay que humillarse delante de Él, hay que reconocerle que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, el único que nos puede otorgar la vida eterna. Y dice, gloria de los hombres no recibo. ¿Por qué no recibes la gloria de los hombres? Porque la gloria de los hombres es la vanagloria de la vida. Es una gloria hueca, es una gloria que no tiene un fundamento. La verdadera gloria de Dios está fundamentada en la obra de Cristo, está fundamentada en la palabra, en la voluntad de Dios. Entonces ahí tenemos que empezar a corregir esa cuestión de que nos gusta que nos aplaudan, que nos reconozcan, que nos suban en un pedestal, que nos hagan la venia, que nos extiendan la alfombra. Eso no es más sino que la vanagloria de la vida. El Señor dijo, gloria de hombres no recibo, mas yo os conozco. Escuche bien, todo el que es vanaglorioso, todo el que es vanaglorioso, escuche lo que dice el Señor. Yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y si no tenemos el amor de Dios, entonces no tenemos a Cristo, porque Él de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo. Él nos amó primero, pero si nosotros rechazamos el amor de Cristo, bien, como se dice popularmente, en la olla que estamos. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar en todas estas cosas. Escucha ahí, y lo estamos hablando del anticristo, y estamos diciendo que un Cristo habló de eso. Me extendí un poquito para que se dé cuenta cómo es el engaño del anticristo. Cómo el engaño, cómo el anticristo, ese espíritu, porque el anticristo no ha venido todavía, pero va a venir. Y han venido muchos, pero no son el final, el que verdaderamente va a ser la cosa, el baile bien caliente. Entonces dice, yo he venido en mi nombre. Dijimos que Cristo habló de la venida del anticristo. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a este recibiréis. ¿A qué se está refiriendo el Señor? A otro que vino a hacerse pasar por él. ¿A qué se está refiriendo? Está refiriéndose al anticristo. Dice, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a este recibiréis. Y eso está pasando. Entonces ahí empieza la apostasía, ahí empieza que la gente salieron de nosotros. Pero es que, ¿por qué se van de nosotros? Porque los está alando el mundo, lo está alando la vanagloria, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Ellos quieren gloria de hombres, quieren que los reconozcan, quieren ser famosos, quieren llegar a niveles, pues hacerse iguales a Dios. Crean grandes imperios, crean su propio reino y nunca trabajan para el reino de Dios. Entonces aquí nosotros podemos ver que acerca de la apostasía el Señor habló, acerca de la venida del anticristo el Señor habló. El apóstol Juan nos dice que ya han venido muchos anticristos, por eso sabemos que es el último tiempo, es el tiempo postrero, es el último tiempo. Y de esto pues hay mucho que hablar para saber por qué se llama último tiempo y cómo llega el último tiempo, pero no podemos hacer todo en una sola exposición. Bueno, vamos al capítulo 20, los que están, ojalá tomen sus notas,
y compare con su Biblia. Es muy bueno. O sea, los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica inclusive, porque escudriñaban las escrituras cada día, no cada 8 días. Dice por allá en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Dice, escudriñaban las escrituras cada día para ver si lo que Pablo les enseñaba era así. Usted está en todo su derecho. Es su, no derecho, su deber. Escudriñar las escrituras para saber si lo que le estamos hablando está de acuerdo con la Biblia o no. Entonces, sigamos. En Hechos 20, 29 al 30, Pablo se está despidiendo de la iglesia de Éfeso. Lo está haciendo ahí en la playa de Mileto. Y le dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Verso 30. Y dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. El Señor dice, van a venir otros no me reciben a mí, va a venir otro en mi nombre y se los va a arrastrar. Pablo dice, de entre ustedes mismos van a salir. Por eso es muy cuando esas divisiones en las iglesias, que se levanta un líder que le hace la guerra al pastor, que se levanta esa estrategia de sonsacar la iglesia con engaños, de estar visitando a los creyentes en las casas. Entonces, todo esto hay que hablarlo porque esto es parte de la apostasía y creo que muchos de nosotros hemos tenido que vivir en medio de un ambiente así. Cuando empiezan a sonsacar, empiezan a hacer chismes, a hacer calumnias, a hablar de falsas profecías, a hablar de visiones extrañas y raras, a saber, muchas veces no son visiones sino pesadillas, para acusar a alguien, para arrastrar tras de sí los discípulos. Esos son los rapaces a los cuales se refería el Señor, a los cuales Juan, que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, tendrían el mismo espíritu de unir, el mismo espíritu nos va a enseñar, el mismo espíritu nos va a controlar, nos va a dominar, el mismo espíritu nos va a guiar. Y no, el Espíritu Santo no va a promover, no, que el Espíritu me habló, que el Espíritu me dijo que me fuera con estos y me llevara a los que pudiera. No, ese es un espíritu diferente. A saber qué clase de espíritu es. Todo esto, perdón, quiero tocar un tema y así me demore y así tenemos que usar varios tiempos para esta enseñanza, pero hay que hablar de todo esto porque esto es lo que tiene la iglesia así y esto es una puerta abierta para que la plaga se meta, para que la plaga toque. El pueblo de Israel tuvo muchas plagas en el desierto y a través de toda su historia, y a vos te vaya escudriñe. ¿Por qué era? A causa de la apostasía, a causa de la rebelión, a causa, entonces, hoy en día, desafortunadamente, dice la Biblia, muchos llamados, pocos escogidos, muchos y pocos. Y nosotros no debemos de ser de los muchos, sino de los pocos, porque así lo dice la Biblia. Bueno, y que ojalá seamos muchos, más, pero por muchos que seamos, siempre seremos pocos en comparación con los falsos. Y dice, ahora nos vamos a la carta del apóstol Judas, y Judas también nos habla de lo mismo. Judas nos habla del peligro de la apostasía. Y esa tiene un solo capítulo, la carta de Judas. En el verso 3 y 4 dice, amados, por la gran solicitud, es mi deber advertirlos. Yo estoy dispuesto, soy diligente, no me puedo quedar callado. Yo sé la verdad, no la puedo ocultar, no lo puedo engañar dejando de decirle la verdad. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación. La salvación es igual en todos, es la misma salvación. Estamos participando de la misma salvación. Yo no puedo callarme. Cuando yo veo pues yo puedo, alguien recibió la salvación de Jesucristo con corazón sincero, se arrepintió de verdad y lo pueden arrastrar, y yo no puedo quedarme callado porque a mí no me gustaría que me arrastrara el engaño. Y yo le doy la gloria a Dios por la palabra que me enseñaron, por los fundamentos que pusieron sobre mí, por la estructura que me dieron.
porque me enseñaron a leer la Biblia, me enseñaron a orar, me enseñaron a servir. Pero entonces yo no me puedo quedar callado y quedarme tranquilote viendo cómo todo el mundo va en un desfile para el infierno. Porque hay que hablar claro. O se es o no se es. El que conmigo no recoge desparrama, dijo el Señor. Y luego dice, eh, mm, tenía una gran solicitud de escribiros acerca de vuestra común salvación, y me ha sido necesario hacerlo, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una vez nos dieron una fe. Una vez nos dieron una fe. Jesucristo es el Señor, Él murió por nuestros pecados, su sangre nos limpia de pecado, nos otorgó el Espíritu, nos dio dones espirituales, nos dio todo lo que la Biblia dice que recibimos. Nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos creó en Cristo para buenas obras. Ahora resulta una doctrina diferente y nos quieren robar la fe. Y tenemos que contender, o sea, no dejárnosla quitar, como si usted estuviera, que le fueran a arrebatar algo y usted ardientemente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus agallas, digámoslo así. Contiende para que no se la quiten, pelea, se hace matar por ello. No le pueden robar la fe, la que le dieron un día, y ahora le quieren imponer otra fe distinta, que ya no hay que orar. ¿Cómo así que no hay que orar? Que ya no hay que ayunar. ¿Cómo así que ya no hay que ayunar? Cada cosa tiene un lugar en nuestra vida. ¿Cómo así que ya el Señor nos sana? ¿Cómo así que ya el Señor nos guarda? ¿Cómo así que ya el Señor nos protege? ¿Cómo así que ya el Señor nos resucita a los muertos? Lo que pasa es que la apostasía ha impedido que el Espíritu Santo se mueva en la voluntad de Dios. No, que los dones espirituales cesaron, que ya no hay milagros. No, pues que con esa apostasía nadie puede hacer un milagro en el nombre del Señor. Y como no los hacen, se los inventan. Entonces vivimos de cuentos. Tenemos que pararnos firmes. Hermano, esto hay que hablarle a la iglesia. Y qué buena oportunidad que hay mucha gente que digamos, nunca ha tenido la ocasión para escuchar estas cosas, que nosotros podamos trasladárselas y que usted con su Biblia va a ir a comprobar. Y entonces esa salvación que una vez fue dada a los santos, no la quieren quitar. Nos quieren quitar los dones. Hoy en día la gente no quiere servir. A cada uno nos fue dada la manifestación del Espíritu para provecho. Todos fuimos bautizados por un mismo Espíritu en el cuerpo que es Cristo, en el cuerpo que es la iglesia. Estamos sumergidos ahí. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón sincero a esa forma a la cual fuisteis entregados. La doctrina me da una forma, la doctrina es un molde, dice otra versión, a ese molde de doctrina a lo cual fuisteis entregados. Esa palabra forma de doctrina es molde, de ahí viene la palabra metamorfosis, la doctrina que me cambia, que me transforma, la doctrina que me hace apto para el reino de los cielos. Entonces aquí dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Mire, Pablo dijo, entre vosotros mismos se van a levantar, pero hay veces están en la iglesia, otras veces llegan o los traen. Acuérdese que hay una parábola de la cizaña, que mientras los hombres dormían, vino un enemigo del Señor y sembró cizaña. No un enemigo suyo, un enemigo del Señor. Y sembró la cizaña y se fue. Y ahí quedó la semilla de apostasía, la semilla de incredulidad, la semilla contraria a la voluntad de Dios. Y dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. No que Dios los sean condenados, sino que Dios que conoce todas las cosas nos los revela. Dios ya están condenados porque no han creído, están estorbando. Y dice, el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, mejor le fuera si amarrase una piedra de molino al cuello y se arrojara al fondo de la mar. Mire,
Esos hombres están destinados para esta condenación. Hombres impíos, o sea, desobedientes. Ellos conocen la verdad, pero no obedecen la verdad. Dice, y hombres impíos convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y así, convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios, se niega al Señor. Un cristiano libertino está negando que es hijo de Dios. Un cristiano libertino o un líder libertino está negando la vida piadosa, la vida consagrada, la vida de búsqueda. Dice aquí, y que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Al único Dios soberano. El único Dios que Él dijo, y si Él dijo, congréguese, congréguese. Ah, pero que lo que pasa es que yo no puedo, que usted no sabe. Él dijo, sin santidad es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. Él dijo, sin santidad nadie lo verá. No, pero que usted sabe, hermano, que uno es débil, que la carne... Sí, ore, velad y orad para que la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, todas esas cosas, argumentos, todos esos argumentos los conocemos, se están moviendo en medio de la iglesia, por favor. Y este es el engaño del diablo. El mundo no nos da la vida eterna. Y las cosas del mundo no provienen de Dios. El Señor nos dio la vida eterna. La vida que Él nos da no es de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que afrontar todos estos problemas, pero no tenemos que conducirnos ni comportarnos como el mundo lo hace. Y yo quiero que entienda eso. Como cristianos, nosotros tenemos que afirmarnos en la fe, santificarnos, consagrarnos a Dios, saber qué es lo que dice Dios, velad y orad, orando en todo tiempo. Estamos hablando de la oración, hablamos ayer, antier, y antes también hablamos de la oración. Y entonces nosotros vemos aquí, estamos hablando de la apostasía, estamos hablando de cómo se va a manifestar el anticristo. No me he ido del tema, únicamente le quiero ministrar todas estas cosas para que sepa usted. Alguno dirá, uno le hace correr y dice, ah, no, yo gracias a Dios estoy en una iglesia de sana doctrina. Está bien que usted esté en una iglesia de sana doctrina, pero está haciendo lo que la palabra dice, porque la iglesia puede ser de sana doctrina, pero yo puedo ser de mala doctrina, que no me someto, no me acojo al mandamiento de Dios. Y entonces aquí dice que ellos convierten en gracia, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Tantas cosas vemos, tantas cosas, tanto libertinaje. A libertad nos llamó el Señor, solamente que no soy la libertad como ocasión para el libertinaje, dice una versión. Eso hay que hablarlo. Hay que hablar de la apostasía. Entonces vemos que el Señor habló de la apostasía. Juan, el apóstol Juan nos habló de la apostasía. El apóstol Pablo nos habla de la apostasía. Vuelve y Pablo nos repite en la primera carta a Timoteo, capítulo 4. A ver, ¿dónde está Timoteo? Primera Timoteo, capítulo 4, verso 1, muy conocido este verso. Dice, pero el Espíritu dice claramente, aquí no hay misterios, aquí no hay revelaciones, aquí no hay profundidades. No me saque el griego, el arameo, el jebuseo, el cananeo, el hebreo. No, 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 no. Dice claramente. Una cosa clara, no tiene necesidad sino de
de verla y entenderla. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Y ahí nos toca hacer un alto para saber qué son los espíritus engañadores, ese espíritu del anticristo, ese espíritu mundano. Es que el propósito del diablo es engañar. El diablo nunca va a decir una verdad. Y cuando le recorta una verdad, se la cambia o se la dice a media, lo está engañando. Es como cuando usted va a comprar una libra de arroz y se la dan de 400, le dan una libra americana. No, yo no soy gringo, me dan una libra de 500 gramos. ¿Cómo me la das de 450 gramos? Me está robando. Es lo mismo, no es lo mismo. El precio que yo estoy pagando por una cosa completa es diferente al precio que se paga por una cosa menguada. El compromiso con Dios para andar en la rectitud, en la obediencia a Dios. Por eso se compra la verdad y no la vendas. Hay que pagar un precio. Para aprender la palabra hay que pagar un precio. Para caminar en esa dimensión que estoy hablando, hay que pagar un precio, hay que negarse. Hay que desechar muchas cosas que el mundo nos ofrece. No es fácil. ¿A quién no le gusta divertirse? ¿A quién no le gusta la liviandad espiritual? Orar no es fácil. Yo sé que no es fácil. Pero ¿cómo uno llega a aprender a orar y a deleitarse en la oración y que le haga falta oración cuando ya la oración hace parte de la vida de uno? Por eso en esta cuarentena hay gente desesperada. ¿Por qué? Porque los amigos, el café, no estoy hablando del café que nos tomamos, sino el bar, la discoteca, ya hacen parte de su vida. Llega el fin de semana y los pies ya se descarrían, ya empiezan a... Entonces la bebida les hace falta cosas porque hacen parte de la vida de ellos. Pero cuando la oración hace parte de la vida de nosotros, nos va a hacer falta la oración, nos hace falta leer la Biblia, nos hace falta congregarnos, nos hace falta vernos con los hermanos. Ya ellos hacen parte de nuestra vida. Hablando de hermanos espirituales, así nos llamamos los creyentes. Entonces nos hace falta. Y como nos hace falta, entonces tenemos que inventar la forma de hablar con ellos, aunque sea por una videoconferencia. Y entonces aquí estamos. Y aquí estamos y estamos para eso, dice, porque muchos se apartarán de la fe, apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. No, bueno, ya no sea tan religioso, soy necesidad de orar. Aquí en esta iglesia no hable del diablo, aquí en esta iglesia no se ora, cada uno ora en su casa. El Señor dijo que cerrara la puerta. ¡Ey! Sí, hay una oración privada, pero también hay una oración que es colectiva. Si se humillara en mi carne y buscara en mi rostro y se dejaran de sus malos caminos y se volvieran a mí, yo les oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es la promesa, y por eso tenemos que luchar, batallar. Nuestra tierra está contaminada, nuestra tierra está a punto de colapsar. La tierra misma gime y está con dolor de parto. Ya empezaron los dolores de parto, de que ya la tierra está esperando que los hijos de Dios se manifiesten, que venga la manifestación gloriosa de nuestro Señor, que se produzca el arrebatamiento y se produzca la venida del Señor, y entonces la tierra misma será, dice, transformada. Amén. Todas estas cosas. Dejando un poquitico esto, podemos ir a la segunda carta del apóstol Pablo también, en el capítulo 4 igualmente. Y mire, acerca de esto, capítulo 1, capítulo 1, versículos 1 al 4, donde dice la palabra, a ver, aquí está, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, sí, versículo 1. Mire cómo le dice el mismo Pablo a Timoteo. Primero le dijo que tuviera cuidado. ¿Por qué le dice que tenga cuidado?
porque el carácter de los hombres en los últimos tiempos, que dice el capítulo anterior del que leímos, dice de las condiciones del hombre, cómo van a ser, que eso es un buen material para adherirle a esta enseñanza. Pero aquí dice el apóstol Pablo a Timoteo, diciendo, en vista de que van a venir tiempos de apostasía y doctrinas de demonios y enseñanzas que salen del mismo infierno, y que la gente se va a apartar, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, anuncia la palabra, pregona la palabra, enseña la palabra, expone la palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, insiste a tiempo y fuera de tiempo. No es solamente ahora, no es solamente en el templo, no es solamente en el púlpito. En cada instante que uno tenga la oportunidad de hablarle a una persona para que se corrija, para que entienda, para que se encamine en la verdad, para que salga del engaño, nosotros tenemos que hacerlo. Dice, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. O sea, haz que la gente sienta en su corazón el error, que sienta de dentro, que la palabra lo conmueve, que diga estoy haciendo mal, que se siente incómodo, que pueda hacer el mismo Espíritu Santo le conmueva las entrañas y diga me estoy mal, me siento mal, yo no tengo paz, tengo que salir de ese problema. Redarguye, reprende, dice, exhorta. Reprender es como que una corrección, decir esto no está bien así, no está bien, dijeron los leprosos, no está bien lo que estamos haciendo, no está bien. Que vea, hermano, amigo que nos escucha, no está bien que usted haya dejado al Señor, no está bien que usted no se congregue, no está bien que no lea la Biblia, no está bien que no ore, no está bien que no crea. No está bien que haya dejado al Señor por una decepción amorosa. No está bien que haya dejado al Señor por una presión familiar. No está bien que haya dejado al Señor porque tuvo un problema, porque tuvo una dificultad, tuvo una prueba, porque se quedó sin trabajo, por tantas cosas que la gente deja al Señor. No está bien. Hay que reprender eso. Hay que decirle a la gente, no está bien. Eso no lo ve Dios con buenos ojos. Ay, Dios conoce mi corazón. Sí, pues ¿quién más lo va a conocer? O sea, así dice la Biblia. Y exhorta. Anima a la gente, anímalos a que sigan adelante, anímalos. Mire, Dios es bueno, para siempre su misericordia, no importa lo que haya pasado, no importa por qué dejó al Señor, no importa por qué se apartó, no importa ese enfriamiento espiritual, no importa, Dios lo perdona. Si usted se vuelve a Él también se va a volver a usted, Él lo va a recibir, Él no le reprocha, Él no hace nada para alejarlo. Él hace todo lo que esté a su alcance para atraerlo, para que usted llegue a Él, para que usted sea consolado, para que usted sea entendido, para que usted aproveche esta última oportunidad que Dios nos está dando. Estamos en el último tiempo. ¿Qué sigue de aquí? La eternidad. ¿Qué pasa si la muerte nos sorprende? Y nos sorprende mal parqueados. ¿Qué va a pasar? Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de hablar la palabra. Es tiempo de exhortar. Está bien, oramos, consolamos, animamos a la gente que siga. Eso se llama exhortar. Pero también hay que reprender. No es posible que usted se levante e ignore que hay Dios. Lo primero que debe hacer es darle gracias a Dios por la vida, clamar por sus hijos, clamar por su familia. Y lo estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos de apostasía. Necesitamos volver a Dios. Que prediques la palabra. ¿Qué se debe predicar? La palabra. ¿Qué predicamos? Dinero. ¿Qué predicamos? Emociones. ¿Qué predicamos? Programaciones y cosas que no son de Dios. No. Predica la palabra, que está a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, ya llegó, cuando no serán afectados o no sufrirán la sana doctrina. Cuando la sana doctrina no los afecte, eso es apostasía.
Cuando ya a uno le están hablando la sana doctrina, lo verdadero, y eso no lo afecta a uno, no lo redarguye, no lo hace sentir en deuda con Dios. Entonces, ¿por qué? Porque dice, porque sino que teniendo comezón de oír, teniendo rasquilla en el oído, quieren oír lo que a ellos les gusta. Ellos quieren, hay gente que en las iglesias quiere oír nomás, no, a mí hábleme de dinero, hábleme de prosperidad, hábleme de bendición. Sí, pero hay que hablar de todo, el cordero hay que comérselo todo, la cabeza y los pies. ¿De qué le vamos a hablar? Hay que hablar de santidad, hay que hablar de servicio, hay que hablar de prosperidad, hay que hablar de restauración, hay que hablar de perdón, hay que hablar de todas las doctrinas bíblicas. Hay que hablar de la venida del Señor, hay que hablar de la apostasía, y hay que hablar de la renovación de la mente, hay que hablar de la negación, de negarse, de las pruebas también. Y dice, entonces, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios instintos pecaminosos. Entonces, y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Ese es el peligro. Mucha gente se va de la iglesia, se vuelve al mundo. Es por eso, porque ellos querían oír cosas bonitas. No es que en esa iglesia no se predica sino esto y esto. Ah, ya no hay sino garrote, ya no hay sino... no. Entonces dice, porque dice, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Usted quieren que le hablen cosas vanas? Vea, sobran montones de maestros. Le pueden hablar de bendición, de prosperidad, le pueden hablar de que usted es el más perfecto, que usted es el mejor, le pueden hablar predicaciones motivacionales, le pueden llevar al cielo en sus propios medios. Pero la Biblia advierte. Y entonces cuando se den cuenta de la verdad, no quieren volverse a Dios, sino que ya se acostumbraron a que les digan cosas bonitas, y entonces cosas agradables al oído, cosas que satisfagan nuestras propias instintos, nuestras propias concupiscencias. Y entonces, ¿qué van a hacer? Van a apartar el oído de la verdad, no quieren volver a oír la palabra. Ahora encontramos gente que anda de iglesia en iglesia buscando dónde le predican que no tiene que hacer nada, que Dios lo va a bendecir sencillamente porque tiene una filiación cristiana. No quiere saber de pruebas, no quiere saber de dificultades, no quiere saber de nada. No me hable de diablo, aquí hablamos de Dios. Sí, pero el Señor dice, el Señor dice eso. En un solo verso habla 3 veces del diablo. Todo esto está dando entrada para que entendamos qué es la apostasía, cómo trabaja ese espíritu de anticristo. Se está moviendo, ya se está moviendo desde los tiempos de Juan. Empezó. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Juan lo dice: los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Pablo lo advierte, el Señor lo advierte. ¿Cómo advierte el Señor? ¿Les gusta recibir gloria de hombres? ¿Cómo lo advierte Pablo? Van a entrar encubiertamente, van a arrastrar tras de sí a los discípulos. ¿Qué más advierte Pablo? Que van a venir doctrinas engañadoras, doctrinas de demonios. ¿Por qué? Por la hipocresía de mentirosos que tienen que utilizar la conciencia. ¿Qué más advierte Pablo? Que se predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Porque si no se predica la palabra, muchos se van a volver a las fábulas, se van a volver atrás, a las tradiciones, a las cosas que no edifican. Y creo que esto es lo que nosotros tenemos que saber, que son señales del fin, para que nosotros miremos con la ayuda del Señor mañana, si nos presta la vida, qué dice el Señor Jesús acerca de, qué dijo el Señor Jesús acerca del engaño, y cómo se va a manifestar y lo que está pasando, que es como el preámbulo, que es una señal de todas estas cosas que están escritas, y que nosotros no debemos aterrorizarnos. Lo único que nosotros debemos saber es que Él prometió que antes de que sucedan todas estas cosas, Él nos va a librar, nos va a llevar, no nos puso Dios para ira, sino para alcanzar misericordia por medio de Jesucristo. Oremos al Señor y pidámosle que nos ayude a atesorar la palabra en nuestro corazón,
Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Bendecimos, Señor, tu santo y poderoso nombre. Te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. Yo alabo tu nombre, bendigo tu presencia. Te doy gracias, Señor, por Jesucristo nuestro Señor, porque gracias a Él, Señor, hemos alcanzado esta gracia delante de tus ojos. Y no nos has dejado solos, nos diste tu Espíritu, Señor, para que nos enseñe, nos redarguya, nos corrija y nos levante, Dios mío, cada día, Padre. Necesitamos de ti. Ayúdanos, Señor, produce convicción, Señor, sana al enfermo, libera al cautivo, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Convence, Dios mío, Señor, al que duda, Dios mío, Señor, que aquel que no cree pueda creer, Señor Dios Todopoderoso. Yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas cada familia, que bendiga, Dios mío, nuestra nación, que bendiga a nuestros gobernantes, que bendiga, Dios mío, Señor, bendito Dios, en medio de todo este ambiente y clima, Dios mío, Señor, de angustia que hay. Que, Dios mío, la paz tuya gobierne nuestros corazones. Que la fe, Dios mío, Señor, en el Hijo de Dios, esa fe, Dios mío, que nos salva, podamos ser entendidos, Dios mío, que seremos salvos, Dios mío, de la ira venidera. Que esta leve tribulación momentánea, porque esto es momentáneo, es pasajero, Señor, debe producir en nosotros un excelente peso de gloria más intenso cada día, y que, Dios mío, el poder y la gracia tuya reposen sobre tu iglesia. Yo bendigo cada hermano en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Declaro bendición en cada hogar y declaro que ninguna plaga inmunda tocará nuestra morada. Declaramos, Dios mío, Señor, que ningún poder demoníaco, ninguna obra inmunda de las tinieblas, ningún consejo del maligno puede con nosotros, Padre, que ninguna arma forjada prosperará contra nosotros. Somos tus hijos, Señor, y tú eres un Padre bueno que cuida de nosotros. Nos encomendamos a ti y encomendamos nuestras familias, la iglesia, Señor, y todos aquellos, Señor, que nos están viendo. Les deseamos, Dios mío, Señor, que reciban, Señor, tu bendición cada día en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén. Muchas gracias a ustedes por la sintonía, muchas gracias por apoyar y muchas gracias a los hermanos de la iglesia, porque haciendo esto vamos a poder mantener la fe y aquellas dones y cosas espirituales que Dios nos ha dado para que permanezcamos en un mismo espíritu. Nos despedimos hasta mañana a las 7 de la mañana, que hacemos un tiempo de oración devocional, y la enseñanza la continuamos mañana a las 6 de la tarde con la ayuda del Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendiciones para todos. Amén.